Habéis dicho que las preguntas serán en la parte final. Si podemos conversar más tarde, será fantástico. Muchísimas gracias. Justo a punto yo de escribirle que ya estábamos en sus dos últimos minutos. Lo conversamos Masculinidades al y final, diversidades le sexuales. agradecemos Y bueno, en la muchísimo mesa nos y le cedemos el micrófono al maestro en ciencias, Jorge Morales González, por favor. Muchas gracias por todo, por el espacio. Me voy a permitir presentar unas láminas que traigo para acompañar la ponencia. Un segundo. Ya la ven en grande, ¿verdad? Ok, listo. Traía unos datos sobre Teresa Margoles, pero en realidad me los voy a saltar un poquito. En realidad es una artista que me parece muy conocida. Entonces voy a obviar esta parte de su descripción biográfica y voy a entrar de lleno al problema que nos ocupa el día de hoy, que es pensar el cuerpo. Teresa Margoles destaca, la producción de Teresa Margoles destaca porque se desbarca de ser una mera provocación oportunista y de las exigencias del mercado del arte para situar su obra como un eco de la violencia social y política que prevalece en el contexto latinoamericano y particularmente en el de México. Los motivos que legitiman su relevancia son diversos, aunque pueden agruparse en 4 categorías. Primero, por la materialidad que soporta sus obras, fundamentalmente subproductos de actos violentos, sangre, restos humanos, lodo, vidrio, escombros, telas, etc. Segundo, la forma de apropiarse y de transgredir los espacios de exhibición que incluso puede alcanzar el exterior del propio recinto, como en Sobre el dolor, que es la imagen que estamos viendo a la derecha, donde podemos ver que ella... ok, ya. Muchas gracias, Arely. Ok, no, deme un segundo. Quiero que compartamos el... Sí, me equivoqué. Muchas gracias, Arely. Es esta imagen que tienen a la derecha. Es una baldosa que Teresa Margoles construyó para la Sexta Bienal de Arte de Liverpool. Es una baldosa que está hecha de cristales rotos que recuperó de decenas de crímenes en Sinaloa y Baja California, justamente. Bueno, me salto esta. Tercera razón, por el tema que trata, por la violencia. Y 4, por la problemática ética que implica todo lo anterior y sus consecuencias. Esto de la problemática ética me parece súper interesante porque subraya cómo era el proceso creativo que fue transitando desde que ella formó parte del proyecto CEMEFO hasta su obra en solitario. Por ejemplo, esta pieza que se llama Lengua, cuya autoría todavía es disputada entre CEMEFO y la propia Teresa Margoles, se cuenta que la consiguió intercambiando un ataúd a los que ella tenía acceso por su trabajo en el servicio forense, con una madre que no podía pagar el ataúd de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se cuenta sobre la forma en que consiguió este órgano y de ahí la importancia de pensar las consecuencias éticas de su propia producción artística. De acuerdo con Tatiana Bellan, el trabajo artístico forense de Margoles puede clasificarse en 2 etapas. La primera de la mano del colectivo CEMEFO, enfocada en la producción de acciones performáticas de corte visceral, explícito y sacrificial incluso, donde los restos de cadáveres se sitúan en el centro de la experiencia estética. Aquí resuena cierto carácter necrófilo, si bien no sexual, sí obsesivo, como una atracción irracional por la muerte y sus restos. La segunda, donde Margoles trabaja en solitario, caracterizada por una estética mucho menos agresiva y estridente que se vuelca sobre el reconocimiento íntimo y la exploración minimalista de la composición artística. Es la época en la que el artista abandona la morgue para incursionar en el espacio público,
para salir a las calles de las urbes más peligrosas del país, azotadas por la violencia producida por grupos criminales y las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. La propia Margoles comenta lo siguiente, cito, cuando trabajaba en el grupo CEMEFO, estaba muy interesada en lo que sucedía dentro de la morgue y en las situaciones que ocurrían, digamos, a unos metros fuera de ella, con los familiares, con los deudos, pero el país ha dado un cambio tan violento que desde la morgue ya no es posible descubrir lo que está pasando afuera. El dolor, la pérdida y el vacío ya se encuentran en las calles. Fin de la cita. La obra de Margoles constituye un testimonio político que no solo pretende dar visibilidad a una cuantía inagotable de personas que han sido víctimas fatales de la violencia, la mayor parte de ellas anónimas, y denunciar la brutalidad que se ha inscrito en sus cuerpos, sino provocar una experiencia estética transgresora entre unos espectadores indiferentes, indolentes y anestesiados frente a la barbarie extrema que devasta desde hace décadas al país, sus instituciones, su sociedad y su capacidad de movilizarse ante el crimen, la corrupción y la impunidad. Frente a la publicidad del horror que tiende a trivializar la barbarie, ejemplificada a diario en cientos de medios convencionales y digitales que exponen de la manera más explícita posible la muerte y la violencia que asola al país, con primeros y primerísimos planos de cuerpos lacerados, ensangrentados o descuartizados, Margoles apostó por el cuerpo que en su lenguaje artístico constituye una metonimia de la materialidad de la violencia, para movilizar esa experiencia transgresora. En este sentido, en su obra, el cuerpo se desplaza de mero resto físico a un cuerpo social que refleja, o mejor dicho, testimonia la violencia que se infringe sobre él, el sufrimiento que acompaña a una nación en luto permanente. Okay. Esta intención estética de mostrar lo invisibilizado corre en paralelo del supuesto artístico de dar vida al cadáver, esto es, de producir cosas con los restos humanos, de tal modo que de tal modo que estos no solo constituyen la materialidad de las obras, sino su forma misma, con la que trastocan los valores culturalmente asignados a la muerte y a los enseres de la profesión forense. Prueba de ello puede verse en Dermis, que es la imagen que están viendo a la derecha, pieza del colectivo CEMEFO, que si de inmediato parece recordar a las antropometrías de Yves Klein, rápidamente devela su particularidad naturaleza siniestra. Se trata de las siluetas de los fluidos que los fluidos corporales imprimen en los sudarios que los cubrían como un último rastro de una existencia que clama ser nombrada, llorada, visibilizada antes de desaparecer completamente. Esta mortaja, con todo lo de grotesco y repulsivo que puede tener, funciona perfectamente para captar la atención de un espectador que puede incluso relacionarla con un referente cultural súper conocido, el sudario de Turín, pero que trastoca su percepción cuando descubre que las marcas sobre la tela no son las reliquias de ninguna presencia divina, sino la impronta de uno de tantos cuerpos en descomposición que a diario se acumulan en las morgues del país, sin ninguna esperanza de justicia o siquiera de reconocimiento. Este es el trabajo con la periferia del cadáver, concepto acuñado por el colectivo, para pensar la forma como los restos de las víctimas representan la muerte, pero sin mostrar de forma explícita. Este ejercicio artístico pretende transferir a los espectadores, pues, la responsabilidad que supone ser testigos de la violencia. Ya como solista, la obra de Margoles avanza sobre una clara intención de desmaterialización, en la que los cuerpos tienden a transmutarse en presencias ausentes, en imágenes espectrales, donde la operación estética se aparta del efectismo que provoca la muerte en su estado más crudo, para trabajar con conceptos y en la que el espectador es obligado a confrontarse con la violencia, a interpretar lo que experimenta y a comprometerse con lo representado. Ejemplos de ello los encontramos en piezas como Vaporización o En el aire, en las que el público... Un segundo. Creo que me las adelanté. Sí, adelante.
Muestras de ello las encontramos en piezas como Vaporización o En el aire, de 2001 y 2003 respectivamente, en las que el público se choca de frente con la muerte. En el primer caso porque el artista construye literalmente una atmósfera densa, similar a una espesa niebla, que está hecha por la evaporación del agua con la que son limpiados los cadáveres en las morgues. Montaje en el que es imposible evadirse, pues el vapor se cuela en el cuerpo del espectador con cada respiración, profanando así su santidad, su vitalidad, su voluntad. El segundo caso es similar, con la diferencia de que aquí Margoles pervierte la expectativa lúdica del visitante, que es esta que estamos viendo a la derecha. Quien se encuentra en una sala de museo llena de burbujas que flotan hasta que revientan el contacto con cualquier superficie, incluyendo el cuerpo de los visitantes, quienes pasan de la fascinación a la repulsión en cuanto descubren que esas pompas están hechas con el agua y el jabón que se utilizó para la limpieza mortuoria. Pero sin lugar a dudas, el momento que marcó un parteaguas fundamental en la producción artística de Margoles fue su exhibición. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? De 2009, presentada en el Pabellón de México en la 53 Muestra Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, que se integraba por 7 piezas producidas con sangre, lodo, hilo, sonidos, telas, vidrios, joyas, personas, etcétera. Solo escenas del crimen. Según recuerda Cuauhtémoc Medina, la producción de esta muestra atravesó una serie de vicisitudes que en retrospectiva advierten que contó con cierta fortuna para lograr evadir los controles migratorios, pues se transportaban materiales propios de una escena criminal e incluso sortear el fantasma de la censura, pues como representación oficial entraba en un conflicto con la diplomacia mexicana, que según las instrucciones superiores debía de realizar las acciones necesarias para cambiar la visión que se había difundido del país debido al imperante clima de violencia y la cantidad de muertes que comenzaron a acumularse velozmente desde el inicio de la guerra contra el narco. Desde luego, la violencia no es un fenómeno reciente en la historia humana, ni siquiera del pasado nacional. Sin embargo, la violencia que experimentamos actualmente tiene una configuración distinta, pues se caracteriza por un grado de barbarie, atrocidad, crueldad y espectacularidad inauditas, lo que no solo dificulta explicar su utilidad para la propia actividad criminal, sino que supera nuestra capacidad de concebir tales actos, se vuelve irrepresentable. Justo esto parece dotar a la violencia de un talante nunca visto, cuyo ejercicio no se da exclusivamente por sus consecuencias prácticas de dominio y de hegemonía, sino por su capacidad expresiva, performativa y pedagógica, como dice Segato. Y es frente a estas exhibiciones de horror que Margoles configura su propuesta artística, que más que mostrar la violencia, nos consterna, nos interpela y nos exige, no solo en cuanto testigos de lo experimentado, sino en cuanto herederos de esta tradición de barbarie. Así pues, entre las piedras exhibidas destacamos Limpieza, una acción en la que familiares de personas asesinadas fregaban diariamente con una mezcla de sangre y agua los pisos de la Palozza Rota Ivanchik durante los 6 meses que duró la exposición. Esta obra resalta porque ejemplifica eso que Medina nombra como espectralidad material. En este caso, lo espectral son los restos de las víctimas. Gracias. Voy terminando. Un segundo. En este caso, lo espectral son los restos de las víctimas que subrayan su ausencia al tiempo que ésta se traduce en una presencia que asedia, que agobia, que literalmente invade al espectador en la medida que logra materializarse de formas insospechadas para confrontarlo y trastocarlo. Una inquietud o incomodidad asedia al visitante, quien seguramente no logra comprender por qué no hay obra, por qué no hay nada que ver, cuando lee una pequeña ficha técnica y descubre que quien limpia una y otra vez es un familiar de una de las tantas víctimas de la violencia en México y que lo que pisa son los restos de esta tragedia. Me voy a adelantar un poco para poder cerrar. La radicalidad de la producción de Margoles funciona para desmontar uno de los fundamentos estéticos de la modernidad, la actitud contemplativa y neutra del espectador frente a la belleza de la obra de arte.
En efecto, en sus piezas lo bello no solo carece de lugar, sino que coloca el objeto y el trauma como ejes de la experiencia estética, que una vez comprendida en su totalidad, rompe las expectativas y la capacidad misma de concebir e imaginar lo que se experimenta. Con esto quiero cerrar. Así pues, si bien es cierto que la obra de Margoles puede leerse como un epitafio en la medida en que convierte la muerte violenta de personas anónimas en un ritual fúnebre, también lo es que tiene un potencial colectivo y político que vuelve más virulento su discurso cuanto más terrible es la realidad que representa a través de sus producciones. Así, en palabras de Luisa Pastor, desde una estética del horror y lo grotesco, encuentra una grieta o resquicio para subvertir el clima de miedo y desolación que atraviesa el Estado mexicano. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? Más que un lamento o resignación, es una apuesta estético-política que busca movilizar al espectador para que abandone su pasividad frente a la violencia, provocar un shock, un trauma, que es a la vez la exigencia de hacernos cargo de las muertes y desapariciones de cientos de miles de personas, de hacernos cargo de su memoria y su reclamo de justicia, e incluso de hacernos cargo del duelo y el dolor que la violencia ha inscrito en nuestros propios cuerpos. Así, la obra de Margoles, parafraseando a la propia artista a propósito de su obra Frontera, nos pretende conducir a la reflexión acerca de cuál es el límite al que vamos a permitirnos llegar. Esto es, cuánta violencia, cuántas muertes, cuánto dolor más estamos dispuestos a soportar. Mientras tanto, los cuerpos aún persisten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Le agradecemos al maestro que haya compartido esta ponencia con nosotros. Le concedemos la voz ahora al maestro Gabriel Alexander Campos. Adelante, sin más, Gabriel. Hola, espero se encuentren bien. Agradezco el espacio porque comprendo lo complejo y la labor titánica que presupone organizar un evento de este tamaño, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a continuación se mostrará el inacabado concepto de cultura de la cancelación, seguido de una crítica al reduccionismo teórico con el que se le suele entender, y presentando una propuesta compleja que entienda a los sujetos como un proyecto multifactorial en constante transformación y no como un monolito estático y homogéneo. Iniciemos con la historia de la cultura de la cancelación. Al ser un concepto emergente y contemporáneo, no hay un árbol genealógico claro. No existe una línea con contorno fuerte, sino una constelación esporádica de sucesos que comparten características. Hay rastros de historias que coinciden en el borrado de algún tópico del espacio público. Por ejemplo, Jean Maninat rememora. Hay una foto famosa donde aparece Lenin arengando a las tropas desde una tarima en la plaza de Skerdov en Moscú. A los pies de la escalera, como cerrando el paso, se encuentra Trotsky y en un peldaño más arriba, Kemenev. Ambos eran los líderes más poderosos en aquel 1919, en el que la foto instantánea fue tomada. Ellos también eran los candidatos a quedarse con el puesto de Lenin. Años después, bajo el régimen de Stalin, quien tomó el puesto de Lenin, la fotografía sería publicada sin rastro alguno de los jefes revolucionarios, ambos purgados de las fotos oficiales y de la vida por el dictador soviético. Habían sido borrados de la memoria histórica de la revolución. Al borrar los rostros y las vidas, quitarlos del espacio público, se generó un desplazamiento simbólico de la realidad. Stalin buscaba cancelar todo recuerdo existente de quienes le plantaron oposición. Hizo visible que ya no pertenecían a la realidad sus adversarios, publicando una foto donde les dio tachadura simbólica. Como se puede intuir, la cultura de la cancelación es un fenómeno que podría coincidir con algunas dinámicas del pasado, aunque no del todo, debido a que lo significativo de dicha manifestación actual es su relación con el entorno virtual y las repercusiones que dicha cancelación en redes sociales tiene para las personas en su vida material. Como sostiene Manuel Castells, la información es parte de toda actividad humana. Todos los procesos de nuestra existencia están directamente moldeados por los nuevos medios tecnológicos. Lo que sucede en el contexto de las redes sociales impacta directamente en los procesos de vida de las personas. La información obtenida en Internet no desaparece,
entra en dialéctica con la vida de cada sujeto. En la historia más reciente, según Edixela Burgos y Gustavo Hernández, el concepto en específico de cancelación se masificó gracias al Black Twitter, esta red de usuarios afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Que en 2010 funcionó como movimiento en contra de la discriminación racial, usando el concepto como estandarte de visibilización de las personas que ejercían actos de racismo. De la misma forma, el concepto en los últimos años tomó gran parte de la cotidianidad en redes sociales, particularmente en el 2017 con el cibermovimiento denominado Me Too, en el que las mujeres denunciaron la violencia física y psicológica, el acoso sexual y las conductas misóginas que acontecían en Hollywood, poniendo en la agenda de la vida cotidiana el cuestionamiento sobre las conductas machistas. En cuanto a la caracterización del concepto, tampoco hay una definición clara, sino distintos acercamientos a la descripción de la dinámica de la cancelación. Por ejemplo, es lo que sucede cuando las víctimas de racismo y sexismo ya no silencian más la identidad de sus agresores y los exhiben en redes sociales. Esto según Estefanía Arreola en su columna del Heraldo en el 2020. La víctima se atreve a identificar al agresor. Ahora la acción violenta forma parte de la realidad cotidiana y deja de esconderse para que el agresor afronte las consecuencias. El concepto también puede entenderse como la práctica de retirar el apoyo o cancelar personajes y empresas después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. De hecho, a menudo conlleva la demanda de anular conferencias o despedir a una persona por las opiniones que ha expresado. Esta censura no proviene del Estado opresor ni de algunas élites corruptas, proviene de la masa informe que habita en las redes sociales, como sostiene Gerard Lorenz en su publicación del Nacional en el 2020. La masa censura a personajes y empresas vinculadas a actos que ya no corresponden a la moral actual. Otra definición es la que presupone la cultura de la cancelación como esta que provee herramientas para hacer justicia social contra aquellas personas que promueven el odio, la homofobia, entre otras. Cuando un sistema en donde las transgresiones sociales disfrazadas de comedia buscan proliferar. Pero el problema de darle a la gente la capacidad de linchar al que esté en falta pública hace que no se respete la presunción de inocencia, porque en la actualidad ser acusado públicamente te convierte en culpable, sin posibilidad de defensa. Esto dicho por el portal antirracista y feminista Afroféminas en el 2020. De acuerdo con Jonathan Brugger, los fundamentos que estructuran a la cultura de la cancelación tienen raíces postestructuralistas, debido a que se erigen a partir de las relaciones de poder visibles e invisibles que regulan la vida de las personas. El autor menciona, los dispositivos de cancelación operan en la sociedad suscitando la reactualización de imperativos categóricos morales en torno a las conductas, donde se ponen en marcha tanto dinámicas de vigilancia como punitivas. El tipo de vigilancia propio de nuestras sociedades postdisciplinarias es panóptica. Se trata de la vigilancia distribuida e inmanente, es decir, predomina una generalización de la vigilancia en la sociedad, una vigilancia mutuamente garantizada. La cultura de la cancelación funciona como un dispositivo regulador de la conducta humana. Quienes no comulguen con la moral actualizada se encontrarán con el escozor de la mirada juiciosa o con acciones punitivas por haber realizado una acción cancelable. Las comunidades de conocimiento de las cuales formamos parte hacen de la vigilancia un hecho inmanente. Todos sabemos todo sobre todos debido a que compartimos mucha de nuestra información en redes sociales. Es usual transparentarnos y desbordarnos en alguna aplicación. Actualmente nos exponemos frente a los demás y vigilamos el cómo son las demás personas que nos rodean, estableciendo juicios de valor a partir de lo que está moralmente bien o mal. Un ejemplo local de esta situación es lo sucedido hace meses en nuestra universidad. Las mujeres, desde su autodeterminación, realizaron una dinámica llamada El Perchero del Acoso, donde visibilizaban a alumnos, profesores y administrativos hombres que habían cometido actos de machismo y acoso sexual en el entorno educativo. Debido al impacto de la actividad en la universidad y la trascendencia que obtuvo en redes sociales, la respuesta de la institución fue crear la Coordinación para la Igualdad de Género, donde se establecieron protocolos de acción, así como proyectos de actualización en temas de violencia de género. La universidad transformó y sigue transformando su dinámica escolar debido a la vigilancia y el castigo propuesta por la sociedad
al ver el encubrimiento de la violencia de género existente en las aulas. El perchero del acoso develó las dinámicas de violencia que permanecían invisibilizadas. Después de esa actividad, la institución quedó abierta desde sus entrañas, dando como resultado una reacción lógica, un cambio de conducta. Ahora la universidad tiene la responsabilidad de crear una educación libre de violencia de género para sus estudiantes. Sabe que se encuentra en constante vigilancia de dicha conducta. Ahora, se va a plantear una pregunta que permita problematizar a la cultura de la cancelación, y esta es: ¿el ser humano se debe de reducir a una sola de sus partes constitutivas? Para ser más claros, cuando un agente realiza una acción violenta, ¿este agente debe únicamente ser reconocido como un sujeto violento? La cultura de la cancelación exige a los sujetos que no van de acuerdo a la moral apaguen su voz. La cultura de la cancelación no discrimina el nivel de violencia realizado. Tal dinámica puede afectar a cualquiera que cometa un error por desconocimiento o una acción intencional de agresión, debido a que ambas son formas de violencia, construyendo en muchas situaciones un callejón sin salida. Si se cancela a todas aquellas personas violentas, disminuyéndolas solamente a su criminalidad, se acabaría con la complejidad que el ser humano representa, reduciendo la totalidad a una sola de sus partes, como si la condición humana fuese algo monolítico que se puede contener en una sola forma, eliminando de este modo la posibilidad de transformación que podría encontrarse en resarcir los daños o responsabilizarse de las acciones violentas. Nace también la cuestión sobre si se debería tolerar al intolerante. Por ejemplo, en un caso hipotético, donde un alumno acose a una estudiante vía redes sociales y ésta ya no pueda volver a sentirse tranquila en su entorno escolar debido a la violencia que experimentó, nacería la siguiente pregunta: ¿se podría respetar la libertad de una persona que cometió acoso sexual en redes sociales? Popper ya habría tratado este tema en su teoría de la decisión. Él supone que en una sociedad ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante sería destruida por los intolerantes, lo que llevó a Popper a la conclusión de que se puede mantener una sociedad tolerante solo si se es intolerante con los intolerantes. No hay razones para soportar la violencia por parte de aquellas personas que cometen agresión y no mantienen coherencia con las dinámicas y saberes de la comunidad. Si en dicho caso hipotético, el alumno pide disculpas y se muestra cooperativo con respecto a las necesidades de la alumna para resarcir el daño y responsabilizarse de su violencia, ese es otro caso. Se le toleró la agresión de acoso virtual y tiene una nueva oportunidad para no realizar actos violentos. Si éste incurriera de nuevo en dichas acciones agresivas, ya no habría por qué tolerar dicha conducta intolerante. Dependiendo de si existe alguna demanda legal, él tendría que ser llevado ante las autoridades competentes para que pague por su crimen. No deberíamos olvidar que los movimientos feministas han empujado con fuerza para aprobar leyes que defienden los derechos sexuales. Una de ellas, la Ley Olimpia, donde se considera como delito divulgar, compartir, distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona adulta sin su consentimiento. Sobre el estudiante que acosó a la alumna, cabría preguntarse si dicha acción violenta que realizó en el pasado es suficiente para encerrar la complejidad de su persona en esa acción. Reducir a una persona a ser criminal y mantenerla en esa categoría por siempre sin una posibilidad de cambio. Según Morin, diría que reducir el conocimiento de lo complejo al de uno de sus elementos, considerándolo como el más significativo, tiene consecuencias peores en ética que en estudios de física. Es también el modo de pensar dominante, reductor y simplificador, aliado de los mecanismos de incomprensión, el que determina la reducción de una personalidad múltiple por naturaleza a uno solo de sus rasgos. Limitar a la mera criminalidad la totalidad de un sujeto sería cancelar sus posibilidades de ser otro. Podría obstaculizar la sociedad, que mejore la sociedad, en tanto aquellas personas que han cometido errores serían desterradas de la sociedad misma en vez de ser retroalimentadas. Cada persona, al cometer un error, quedaría a expensas de ser borrada por su acción. Esta que podría ser realizada a sabiendas o no. Creer que aislando el problema de la violencia de género en la cancelación social, como si fuera algo que solo algunas personas ejercen, quita la complejidad del fenómeno sociohistórico que supone el patriarcado. La agresión ejercida por condición de género no es algo que sucede en relación de pares, es el resultado de miles de años de construcción de dinámicas y saberes sociales. El exilio o la cancelación del otro elimina la posibilidad de la comprensión que puede tener en la sociedad
y en todas aquellas herencias culturales que deben ser transformadas, convirtiendo la colectividad en un ente cerrado, con una sola forma de entender la moral, cancelando así la diversidad de perspectivas en una supuesta verdad absoluta. Si se pretende estar en un enfoque crítico, tendría que posibilitarse la comprensión mutua antes de la cancelación de la otredad. Tolerar necesita de comprender la diferencia, la diversidad de perspectivas, lo otro que no forma parte de lo propio, aquello que causa sufrimiento por no ser lo normal para el sujeto que lo soporta. Ocupa de la aceptación de lo contrario para dialogarlo y concluir en algo nuevo, en una posible transformación de la otredad. Quienes violentan y por voluntad se proponen responsabilizarse de sus acciones, pues tienen la posibilidad de ser tolerados. Quienes se proponen activamente romper y reconstruir su cotidianidad con personas, son personas que nutren a la sociedad y permiten que las relaciones de poder que han sido normalizadas se desnaturalicen y se transformen. Ahora bien, ¿cuánto debemos de soportar de los intolerantes? ¿Qué pasa cuando no hay comprensión mutua? ¿Qué pasa cuando no se responsabilizan las personas violentas? Ya lo dijo Popper, no hay por qué soportar al intolerante. Quienes violenten y no accedan a cambiar para el bien del común de la sociedad tendrían que enfrentar el juicio del sistema judicial creado por dicho contexto. Con esto no se busca solapar a personas que han cometido algún acto de violencia, se busca que quede la posibilidad para su cambio respetando su complejidad como sujeto, dejando en claro que las personas que han sido víctimas de violencia tienen derecho a un trato digno, atención inmediata, a defensa legítima y tienen derecho a no compartir el espacio con las personas que las agredieron y tienen el derecho a que se les resarza el daño. No es ex nihilo que la cultura de la cancelación exista. Las agrupaciones que viven en relaciones de opresión han intentado exigir justicia por las vías legales y pacíficas. No se les ha atendido, de tal forma que encontraron en la cancelación la herramienta para al menos hacer visibles a aquellas personas violentas, esperando que algo suceda, que las cosas se transformen. Y es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel Alexander. Bueno, hemos concluido las puntuales intervenciones. Le agradezco a quienes han presentado su labor, bueno, la síntesis de su labor, porque obviamente hay un trabajo gigantesco, ¿no? Extenso y extenso de investigación detrás de esto. Les agradezco ser tan puntuales y sintéticos. Esto nos va a permitir, siendo las 11:47, iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Reitero al público asistente la necesidad de generar preguntas puntuales para permitir respuestas contundentes. Cierro mi micrófono y quedo a la espera de que levanten su manita. Mientras nadie dice nada, yo sí tengo preguntas para mis compañeros. Entonces, lanzo una para cada uno y así ellos ya que respondan. A Gabriel te quería preguntar, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante el caso que has expuesto del perchero del acoso y te quería preguntar si crees que, como en este caso, primero ha habido una fuerza común y entre iguales. Entonces, a partir de aquí ha habido una respuesta administrativa que ha dejado a un lado el silencio, ¿no? Para proveer de protocolos y de formas de, pues de poder enfrentar una situación de acoso o todo lo que has expuesto. Entonces, te quería preguntar si crees que primero viene ese tipo de fuerza en red entre iguales, de forma horizontal, y después quizás vengan soluciones también pues, administrativas o estatales, o si crees que debería ser al revés. Y a mi otro compañero, Jorge, te quería comentar, hace un mes vi una exposición de Joan Fontcuberta en el Centro de la Imagen La Virreina, en Barcelona, en el que él exponía imágenes de la revista Alerta, puede ser, es una revista mexicana
donde exponía en concreto imágenes en las que salían personas señalando algunas partes que correspondían a un crimen, ¿no? Como por ejemplo pues, un cadáver o donde había estado el cadáver, una mancha de sangre. Entonces todas las imágenes comparten esa señal, ¿no? De un dedo que nombra ese espacio. Entonces él hace una reflexión en la que dice, al final de tantas fotografías en las que se está señalando esa parte de crimen y de violencia y de brutalidad, pasa a haber una banalización de lo que ha ocurrido porque al final solo se muestra como esa violencia, pero no se reflexiona sobre por qué ocurre. Entonces, te quería preguntar si crees que en algunos momentos el colectivo que has presentado ha podido caer en eso, o otros colectivos que trabajen de la manera que has comunicado en mostrar la violencia, pero en no hacer una reflexión y realmente dotar de herramientas para ver por qué se está ejerciendo y de qué manera esa violencia. ¿Yo primero? Sí. Bueno, primero decir que no solo la universidad, todas las instituciones están entretejidas o le son coherentes a los sistemas de opresión, ¿no? Tanto capitalistas, coloniales y patriarcales. Desde arriba, desde la verticalidad de la estructura, difícilmente van a suceder los cambios. Es usualmente desde abajo, desde las bases, desde la horizontalidad, desde esas redes de apoyo mutuo, donde quienes viven las relaciones de opresión, quienes viven la violencia en carne propia, hacen que se transformen, que se transforme el tejido social. Desde mi percepción, yo vi en ese momento a estudiantes, a profesoras y a colegas administrativas con digna rabia. El enojo les desbordaba y ellas organizaron a partir de esa actividad una posibilidad. Ellas rompieron con la normalidad y ellas pudieron generar un cambio que se sigue construyendo. A partir de la coordinación de género se han dado muchos cursos, incluso se han hecho algunas dinámicas nuevas para la comunidad universitaria, que no son suficientes porque siempre va a faltar algo, siempre vamos a estar adoleciendo. Una cosa es que la institución nos ponga letreros de violentómetros, una cosa es que nos pongan letreros que digan, si eres hombre no hagas esto, si eres mujer no hagas esto, etcétera, para no violentar desde la perspectiva de género. Pero otra cosa es la cultura, ¿no? El currículum oculto que sucede en las aulas. Mucha puede ser la postura espectacular de la institución y otra cosa es lo que sucede materialmente, ¿no? Habría falta también un cambio ahí cultural por parte de toda la comunidad universitaria, pero me parece que es muy significativo lo que comentaste. Es justo desde abajo, desde las redes de apoyo de las personas que están experimentando la violencia en carne propia, que nacen los cambios, que se transforma la sociedad. Gracias. La siguiente intervención, por favor, maestro. Gracias, sí, muchas gracias, Bárbara. Respondo muy rápido desde dos perspectivas. Primero, el problema que planteas de la furia de las imágenes en Fontcuberta, desde luego remite a un planteamiento que ya había dejado Susan Sontag desde hace ya más de 30 años, 40 casi, en el que preguntaba, ¿quién tiene derecho a ver estas imágenes de violencia? Y ella respondía que solo tenían derecho a verla las víctimas y aquellas personas para las que significara algo, ¿no? Sin embargo, pensar desde ese lugar de Sontag nos pone en un lugar de la censura que es sumamente peligroso, ¿no? ¿Quién puede decidir qué es lo que podemos ver y quién puede decir qué es lo que no podemos ver? Y desde luego nos remite a un problema todavía más antiguo, que es el que señala Didi Huberman respecto a las imágenes que persisten, ¿no? Cuando él se refiere a este Sonderkommando que arriesgó su vida para poder dar al mundo escenas de las cámaras de cremación en los campos de concentración nazis, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, yo me quedo más bien con una postura no de exhibición, pero sí más bien de ser conscientes que viendo o no viendo la producción,
de imágenes tan violentas que se generan en un contexto como el mexicano o latinoamericano, las imágenes van a seguir circulando, ¿no? Más bien nos compete un poco en términos de ranciar cómo nos hacemos cargo de ellas, y ya cada uno de nosotros tendrá que decidir. El segundo aspecto, y va un poco relacionado con lo que mencionaba Gabriel, yo creo que estas imágenes, no en específico las de la nota roja, que esas se deben de analizar por separado, pero hay imágenes muy potentes que genera el arte y que justamente ya no tienen como foco de la acción política la creación de una nueva intelectualidad, ¿no? Sino que lo que busca es a partir de los afectos generar procesos de cambio. Y yo creo que ahí las imágenes tienen mucho que decir como generadores de afectos, ¿no? Claro, la rabia, la indignación son emociones súper potentes que vinculan a las personas y que pueden hacer una colectividad súper transformadora, ¿no? Y la última, ya propiamente desde la obra de Margoles, es que Margoles da ese tránsito de ser efectivista cuando formaba parte de CEMEFO, y justo por eso le achacaban mucho que se trataba de un proyecto necrofílico. Sin embargo, ya como solista, ella más bien se pone del lado de la necropolítica, es decir, las obras como la obra de arte como esta capacidad de criticar el modelo del poder soberano que administra la vida y la muerte de las poblaciones, ¿no? Y que desde luego disputa no solo el Estado, sino los grupos criminales en México. Entonces, desde esa perspectiva, creo que Margoles deja este efectivismo. Y si buscamos imágenes, en realidad las imágenes ya no son estridentes, ya no son explícitas. Lo que hace es una experiencia transgresora, porque ya no pide permiso, ¿no? Ya, si quieres enfrentarte a la obra de Margoles, ya no hay nada que ver, pues, ¿no? Es una experiencia distinta, se cuela por los poros. Pienso ya con esto termino, pienso se fue el nombre, en Narcomensajes se llama la pieza. Narcomensajes son unas mantas con las que se limpiaron los cadáveres. Bueno, están hechas de agua y obviamente todas las excreciones humanas, y todo el tiempo están supurando. Entonces todo el ambiente de la habitación donde está puesta la instalación está supurando el olor a cadáver, ¿no? Entonces puedes cerrar los ojos todo el tiempo que quieras, pero si te vas a enfrentar a la obra, se te va a colar por cualquier parte, ¿no? Entonces, bueno, nada más sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Está abierto el micrófono para que ustedes levanten sus manitas o intervengan. Solamente una intervención más, son las 11:57 para terminar en tiempo y forma. Tenemos por acá un diálogo alternativo en el chat, pero eso ya es aparte. ¿Alguna pregunta, inquietud? Porque de no ser así, pues son las 11:57. Isabel, adelante. Muchas gracias, Alexander. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, Isabel, adelante. Tengo, tengo una duda para el maestro Jorge sobre las burbujas con el jabón con el cereal de cadáveres. Ya la he visto anteriormente y esta vez volví a verla, pues. Entonces, me devino, pues, si es posible que nosotros como humanos, pues preferimos permanecer en la ignorancia para evitar el impacto que puede provocarnos saber sobre violencia o saber un acto violento. Porque muchas veces ahí está, ¿no? Está el acto, está el diálogo violento, estamos viendo, presenciamos y solemos preferir voltear hacia otro lado para no enfrentarnos directamente y para evitar ser lastimados por ellos. Preferimos eso, evitarlo. Yo creo que es una posición muy cómoda, pero la violencia un poco la idea que quería platicarles es que la configuración de la violencia que enfrentan los contextos, en este caso particular latinoamericanos y mexicanos, es de otra índole. No tiene que ver con
tanto con el poder soberano, sino con una capacidad expresiva. Y con eso quiero llegar al punto de que podemos ignorar la violencia tanto como querramos, pero nos va a alcanzar, ¿no? Nos va a alcanzar en algún momento, tarde o temprano. Muchísimas gracias. Bueno, siendo las 11:59, declaramos concluida esta mesa. Agradecemos muchísimo a quienes compartieron el producto de su intensa y extensa investigación y les invitamos a esperar en el transcurso de la próxima semana sus constancias. Asimismo, pues vamos a continuar con otro grupo de mesas, otro par de mesas, volvemos a la sala principal, elegimos entre la mesa 5 y 6 la que sea de nuestra preferencia. Tengan un excelente día. Gracias. Recording stopped.